Mi papá siempre decía que las carreteras cambian después de las 2 de la mañana, que no importa si conoces el camino de memoria, porque hay cosas que solo aparecen cuando la noche está por morirse. Yo nunca le creí del todo, hasta que me pasó a mí. Cuando cumplí 20 años, mi jefe me consiguió trabajo en una obra enorme a las afueras de San Luis Potosí. Era una bodega industrial gigantesca, que llevaban meses levantando. Ahí trabajaba gente a todas horas. Albañiles, soldadores, yeseros, operadores de maquinaria. Turnos de día y de noche sin parar. Mi papá también había trabajado toda su vida en construcción, así que conocía perfectamente cómo se movía ese ambiente. Antes de empezar me dijo algo que se me quedó grabado. Si algún día te toca regresar de madrugada, maneja con cuidado en la carretera, sobre todo en el tramo viejo del kilómetro 117. Yo me reí. ¿Por los asaltantes o qué? Y él negó con la cabeza mientras tomaba café. No, por las mujeres que piden fuego, eso sí me sacó de onda. Pero tú sabes que yo ni fumo. Mi papá bajó lentamente la taza. No se refieren a cigarros, hijo. Lo hacen porque quieren revivir el momento en el que se murieron. Sentí raro escucharle eso. Mi papá nunca había sido alguien supersticioso. Era un hombre serio. Muy serio. Dicen que muchas murieron calcinadas por ahí hace años. Accidentes, camionetas incendiadas. Y a veces se aparecen a la orilla de la carretera. Si una te pide fuego, tú no le contestes. Yo me burlé un poco y cambiamos el tema. Con el paso de los meses me acostumbré al trabajo nocturno. Salía de la obra casi siempre antes del amanecer, cansado, lleno de polvo y con olor a cemento, y aunque sí había escuchado historias raras entre los trabajadores, jamás me pasó nada. Hasta aquella madrugada. Eran quizá las 3:30 de la mañana. Yo venía de regreso por la carretera vieja manejando la camioneta de mi papá. Durante todo el día había hecho un calor insoportable, pero de pronto comenzó una llovizna fría, una de esas lluvias ligeras que vienen acompañadas de viento helado. Me pareció raro porque el clima había estado seco todo el día. Bajé un poco la velocidad porque el pavimento empezó a ponerse resbaloso. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada a la orilla de la carretera, una muchacha joven, quizá de mi edad. Tenía los brazos cruzados pegados al pecho como si estuviera congelándose de frío. Llevaba ropa clara y el cabello le tapaba parte del rostro porque tenía la cabeza agachada. Giré apenas para verla mejor mientras pasaba junto a ella, pero no logré distinguirle la cara. Y ahí fue cuando recordé lo que me había dicho mi papá. Las mujeres que piden fuego. Sentí un escalofrío horrible. Apreté el volante y aceleré un poco, tratando de convencerme de que seguramente era alguien esperando ayuda o un aventón, pero algo no me dejaba tranquilo. Así que miré por el retrovisor, y ahí fue donde sentí que el estómago se me cayó hasta los pies. La muchacha ya no estaba. El tramo detrás de mí estaba completamente vacío. Ni siquiera había maleza suficientemente alta donde pudiera haberse escondido. Me quedé viendo por el espejo apenas un segundo más, tratando de entender qué había pasado. Y cuando regresé la vista al frente, ella estaba ahí, justo enfrente de la camioneta, a menos de 2 metros. Grité y frené con todas mis fuerzas. Las llantas rechinaron sobre el pavimento mojado. No había manera humana de que hubiera llegado hasta ahí, ni siquiera corriendo. Había recorrido una distancia imposible en apenas un parpadeo. La muchacha permaneció quieta unos segundos frente al cofre. Entonces empezó a caminar lentamente hacia mi ventana. Y lo peor era cómo se movía, como si cada paso le costara trabajo, como si tuviera los huesos rotos o el cuerpo quemado. Ahí fue cuando recordé otro detalle horrible. Por el calor había venido manejando con la ventana abajo. Ella llegó hasta mi lado y se quedó inmóvil afuera de la puerta. Seguía con la cabeza agachada, y entonces habló. ¿Tienes fuego? La voz no sonaba humana, sonaba seca, rota, como si llevara muchísimos años sin usar la garganta. Yo empecé a negar inmediatamente. No. Sentía como todo el cuerpo me temblaba. Las manos las tenía tan aferradas al volante que me dolían los dedos. Ella permaneció inmóvil unos segundos más, y entonces volvió a preguntar. Pero esta vez su voz cambió. Ya no sonó triste, sonó molesta. ¿Tienes de fuego? Sentí que el pecho se me paralizaba. Y fue ahí cuando vi algo que hasta la fecha me sigue dando pesadillas. Su mano. Lentamente levantó una mano oscura y la apoyó sobre el marco de mi ventana. La piel parecía quemada, negra, como carbón mojado. No pensé más. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. La camioneta salió disparada mientras escuchaba algo golpear el costado del vehículo. Ya no volteé atrás. No me importó si había atropellado algo. Solo quería salir de ahí. Llegué directo a la casa. Apenas pude cerrar la puerta de mi cuarto antes de desplomarme sobre la cama. El cuerpo se me sentía drenado,
como si hubiera trabajado una semana completa sin dormir. Al día siguiente mi papá me despertó temprano. Apenas me vio supo que algo andaba mal. ¿Qué tienes? ¿Pareces enfermo? Yo le mentí. Le dije que solo venía muy cansado de la obra. Él no pareció creerme del todo. Después del desayuno me pidió las llaves de la camioneta porque tenía que salir. Se las entregué sin pensar demasiado, pero unos minutos después escuché que me llamó desde afuera. Salí y vi que estaba mirando fijamente la puerta del conductor. Justo arriba del marco de la ventana había una marca negra perfectamente definida. Una huella de mano, como si alguien hubiera apoyado una mano quemada sobre la lámina. Mi papá intentó limpiarla con un trapo húmedo, luego con thinner, después con gasolina, pero aquella mancha no se quitó jamás.